Bueno, pues en el espacio Ágora que inauguramos en la web de Nexo Plataforma no podíamos empezar mejor que con Edmundo Val para hablar de un tema que tenemos ahora mismo encima de la mesa, la famosa proposición de ley que el gobierno no, lo van a hacer los grupos parlamentarios. Esto tiene su miga y además tiene su propia tramitación y ya de por sí es discutible. A mí me gustaría que nos hicieras una valoración jurídica por tu experiencia y tu conocimiento, pero también política, de qué significa esta iniciativa de la ley de amnistía. Pues mira, lo primero que dice es efectivamente un fraude, es decir, es una condición para que Puigdemont dé los 7 votos que le hacía falta a Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno, y como el gobierno en funciones no puede presentar proyectos de ley, entonces presento la proposición de ley del grupo parlamentario. ¿Con eso qué es lo que consigo? Pues evito los informes preceptivos de los órganos consultivos, que no son vinculantes, pero que lógicamente pues aportan mucho conocimiento y en este caso sin ninguna duda aportarían una crítica absoluta al proyecto de ley de gobierno, ¿no? Sobre todo Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial como órgano interesado en una ley que quiebra el principio de separación de poderes. Y luego, desde el punto de vista jurídico, pues me parece absolutamente evidente que por mucho rollo, matraca, relato, como lo queramos llamar, que viene del aparato propagandístico de Moncloa, pues obviamente nos encontramos con que se trata de un acuerdo que se basa esencialmente en 7 escaños. No podíamos entonces plantear si efectivamente tenemos nosotros la idea en el futuro de delinquir, montemos un partido político, seamos imprescindibles para la investidura, que se nos perdonará todo. Con este aparente chiste, en definitiva, esto a lo que lleva desde el punto de vista jurídico es a que la gente pierda la fe en las instituciones, el miedo en el derecho penal, que la gente no se tome en serio precisamente el ejercicio del ius puniendi, que es el derecho a castigar que tiene el Estado. Se quiebra el principio de la separación de poderes, porque al final supone una injerencia en el poder judicial. Y se rompe esencialmente ese principio que se llama de prevención general de la norma penal, pero sobre todo el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué por delitos comunes la malversación y la desobediencia se va a perdonar del todo a estas personas? Porque son políticos, o no siendo políticos, otros diferentes a Carles Puigdemont y el alto nivel, digamos, de la Generalitat, porque ejercieron una opción política fuera de los cauces constitucionales y legales, que esa es la cuestión. En definitiva, entonces, yo si voy a una manifestación y un policía me dice, usted, por favor, salga de ahí, yo diré, no quiero obedecer a la policía. A ver por qué a mí no me van a amnistiar el día de mañana y a este señor sí, por ser político, por haberse saltado la ley y por tener 7 votos que son imprescindibles para la investidura. Claro, es terrible, ¿no? La gente a lo mejor termina pensando, tampoco hay para tanto, ¿no? Y se come el relato que están planteando de contrario, de no gobierna la derecha, que España va a ser un país maravilloso y un país feliz y todo el mundo vamos a vivir en un estado del bienestar perfecto porque no gobierna la derecha. Hombre, si contra eso simplemente nos cuesta pues que unos cuantos no vayan a la cárcel a pesar de haber infringido normas de rango constitucional, nada menos, pues bueno, miren, no puede ser. O sea, no puede ser como se está diciendo mucho estos días. La mitad más uno no se encuentra legitimada para infringir la ley. La mitad más uno de los diputados del Congreso de los Diputados, 176 diputados del Congreso de los Diputados, no tienen legitimidad ni legitimación para infringir la ley, porque el Estado de Derecho pone siempre en el punto número 1 de su frontispicio el respeto y el cumplimiento de la legalidad. Yo creo que hay un tema muy interesante que tú has mencionado. No es solo una cuestión de alta política. La amnistía no afecta a unos determinados niveles de la gente que practica política. Es decir, esto tiene una consecuencia real y práctica en el ciudadano de a pie porque quiebra el principio de igualdad, ¿no? Quiebra el principio de igualdad y sobre todo sienta un precedente. Es decir, esto no había pasado nunca en España. Se había podido llegar a acuerdos políticos en los que unos estuviéramos de acuerdo y otra parte de la población no.
podemos citar muchos también del Partido Popular, ¿no? Los pactos del Majestic, la cesión de la competencia de educación a las comunidades autónomas que la hizo Aznar. Podemos hablar de muchos pactos, pero todos esos pactos entraban dentro de, aunque te desagradaran, entraban dentro del juego constitucional. Es que esto se sale de la norma constitucional. Yo por eso comparto mucho esos comentarios que estamos viendo en los periódicos de esto supone romper la transición española, esto supone modificar la Constitución española por la vía de los hechos sin someterse a los procedimientos que establecen los artículos 168 y 169 de la Constitución. Claro, porque no tendrían mayorías y por eso en el fondo supone un fraude de ley, como también han dicho otras personas con muy buen criterio jurídico. Supone saltarse la Constitución sin que lo parezca. No parece que esto sea inconstitucional. ¿Por qué el relato de Moncloa ha querido poner el énfasis en que la amnistía es constitucional? Porque no quieren que nosotros digamos que la amnistía, sea lo que sea, constitucional o no, que yo creo que es profundamente inconstitucional, es inmoral. Es inmoral, aunque se pudiera utilizar la amnistía en nuestro ordenamiento jurídico, lo que no tiene explicación es que se utilice en este caso para estas personas porque tienen 7 escaños. Eso es la fractura más tremenda del principio de igualdad. Y yo quiero llamar la atención a los ciudadanos, que no les voy a pedir que se lean la ley de amnistía porque igual me dicen que es un coñazo, ¿no? Pero que se lean la exposición de motivos. Que la exposición de motivos es literatura. Es un cuento que nos cuentan. Justifica. Y es un cuento. O pretende justificar. Es un cuento. Dice, no hay rotura de la separación de poderes porque nosotros en el Congreso vamos a dictar una ley y los jueces la van a aplicar. Hombre, pero es que vais a dictar una ley que lleva a los jueces esposados a aplicar la ley, que no les permite ningún margen de discrecionalidad para interpretarla. Claro, dice, no se quiebra el principio de igualdad, que era lo que me preguntabas, porque el Tribunal Constitucional establece que los términos de comparación tienen que ser idóneos y por eso, fíjate, agárrate, solo romperíamos la igualdad si eligiéramos de unos independentistas la amnistía y de otros no. Claro, pero es que luego en el articulado de la ley es exactamente esto lo que hacen. O sea, incluso admitiendo esta barbaridad, esta aberración jurídica, que es, no tengo que distinguir entre malversadores, no tengo que distinguir entre desobedientes. No, yo cojo el colectivo INDEP y digo, si a ti, que me caes bien, te amnistío, y a ti, que también eres un INDEP que ha cometido delitos, no, entonces rompo el principio de igualdad. Vaya razonamiento, ¿no? Vaya razonamiento respecto al principio de igualdad. Pero es que incluso comprándoles el razonamiento, resulta que los condenados por sentencia firme por actos de terrorismo como consecuencia del proceso no van a ser amnistiados y los que todavía no han sido condenados sí van a ser amnistiados. O sea que es que incluso ellos mismos, yo calculo, yo he pensado que esto probablemente haya sido objeto de las negociaciones de último minuto, de no, el terrorismo, a ver, ni para ti ni para mí, venga. Los flecos pendientes. Claro, ¿no? claro. Y se les ha olvidado que es incoherente con lo que dicen en el preámbulo. Y fíjate, tú me comentas el tema de todo este comentario que estamos haciendo es desde el punto de vista técnico, jurídico, incluso político, ¿no? Pero desde tu experiencia personal, porque tú has trabajado en este tema como profesional del derecho, como abogado del Estado, es decir, como defensor de la más alta institución que nos damos en democracia, que es el Estado, tú has sido un defensor de esa institución y, sin embargo, ahora, ¿cómo ves esto? Es decir, ¿esto te dejas algún jirón personal al ver este tipo de iniciativas? Claro, yo esta situación la retrotraigo, la veo retrospectivamente a el verano, antes del verano y luego ya en septiembre y octubre del año 2017, cuando nos amenazaban constantemente con el referéndum y donde recibía llamadas de compañeros míos, no solamente abogados del Estado, sino también registradores de la propiedad, notarios, técnicos comerciales, administradores civiles del Estado, inspectores de Hacienda, inspectores de trabajo, que trabajaban en Cataluña y que me llamaban angustiados y me preguntaban si había un plan. Oye, ¿nos vais a evacuar al día siguiente? Sí. Claro, que es que esto ahora puede sonar a chiste, pero es que entonces te llamaban para preguntarte que qué hacían ellos, funcionarios del Estado. Imagínate los notarios y los registradores de la propiedad cuando las leyes de desconexión decían que al día siguiente de declararse la independencia, todos los bienes en los registros de la propiedad a nombres del Estado tenían que pasar a formar parte, a ser bienes
propiedad de la nación catalana, de la República de Cataluña. Y ellos decían, ¿qué hacemos? Si cumplimos con la norma, somos unos traidores para España y nos procesará el Estado español, y si no, nos procesará el nuevo Estado catalán si triunfa la independencia, que al final fueron 7 segundos de independencia, ¿no? Bueno, con estas angustias te llamaba la gente. Y de repente salió el rey en la tele. Claro. Y dijimos, hay un plan. Hay un plan. Y el Partido Socialista se comportó como un partido de Estado. Y ayudó a aprobar el artículo 155 de la Constitución. No nos rendimos. No nos rendimos. Ganamos nosotros esa batalla. Y yo fui un engranaje más de ese reloj, de esa maquinaria. Y fui el que persiguió a Puigdemont y compañía en el proceso, en la instrucción, después de que tuviera lugar esto durante todo el año 2018, esa instrucción, me estudié la causa, finalmente fui cesado, no pude llevar a cabo la acusación, pero yo hice el escrito de acusación de esa causa, aunque finalmente me negué a firmarlo y lo firmó la abogada general del Estado, ¿no? Yo fui lawfare, yo fui parte de esa instrumentalización del derecho y de la justicia por parte de un poder político fascista y corrupto. O sea, yo se supone que en aquel momento prevariqué o algo así. No sé si me tendrán como atenuante no haber firmado el escrito al final cuando me procesen. No sé qué decirte, ¿no? Pero claro, es que es absolutamente tremendo. En comparación con esta situación actual, claro, ¿cómo no voy a tener el corazón partido, como diría Alejandro Sanz? Claro, tengo el corazón roto. El otro día hubo una columna, un artículo de prensa que me llamó mucho la atención y que describió completamente lo que estamos pasando las personas que creemos en el Estado de Derecho. Y era una persona que es sociólogo, que decía, tengo una amiga muy amiga que es jurista, que lo que me dice es cómo me gustaría saber menos derecho. Me gustaría saber menos derecho para no comprender lo que está pasando. Me gustaría saber menos derecho para ser un ciudadano más que a lo mejor cayera en la trampa del relato que le están planteando y que dijera, bueno, hombre, total, la amnistía, ¿cómo os ponéis los fachas? ¿Cómo os ponéis los fachas? Bueno, pero entonces, si es para que España sea progresista, si es para que los jóvenes sigan teniendo un transporte gratuito, ¿cómo me gustaría de verdad creerme eso? Porque no sufriría lo que estoy sufriendo ahora. Sí, pero hemos escuchado las posiciones en contra de corporaciones públicas, claro, de asociaciones privadas, de inspectores de trabajo, inspectores de Hacienda, de la Fiscalía, de todas las asociaciones de magistrados. ¿Qué le queda al Estado de Derecho a partir de este momento para defenderse, para defender el sistema constitucional? Fíjate que esta pregunta es una pregunta que uno ha contestado a lo largo de 4 años y medio de político. ¿Y cómo contestabas? Contestabas diciendo que había unas barreras, ¿no? Unas barreras que estaban, como aquí en nuestro sistema, en España, cerca de ti, ¿no? Y decías, el Tribunal Supremo, pondremos un recurso contencioso administrativo contra los indultos, que luego al final fue inadmitido, pero tú, cuando lo pensabas, decías, todavía me queda, no sé, como me puedo defender, tengo cosas para seguir peleando. Tú me conoces bien y sabes que yo jamás bajo los brazos y que siempre pienso que hay que seguir peleando. Pero es verdad, y hay que decirlo con cierta amargura, que las barreras se han ido alejando de nosotros y que cada vez están más lejos. ¿Por qué? Porque tal como aparece redactada la ley, desde aquí lo voy a decir, la gente le sorprenderá, ¿no? Esta ley, por parte de Junts per Catalunya, la ha redactado un gran jurista que debería salir en la televisión para decir, esta ley la he hecho yo, porque claro, a favor de sus intereses absolutamente repudiables y repugnantes, han construido un texto jurídico que blinda precisamente a los independentistas frente a posibles reacciones judiciales de esos jueces malvados y fachas y machistas que tiene España, ¿no? Claro, no tiene efecto suspensivo la cuestión de inconstitucionalidad que puedan plantear Marchena o Llarena. Por lo tanto, el efecto de la amnistía va a ser inmediato en cuanto que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Se van a alzar las medidas cautelares en el ámbito de la instrucción penal. O sea, que haya habido un jurista fino que ha estado diciendo, ojo, no vaya a ser que luego los jueces nos estropeen la fiesta. Esto lo hemos comentado. Podrían hasta ampararse en la propia Constitución a la que quieren atacar, claro, para que los efectos beneficiosos de una ley favorable... Para romper la separación de poderes, para romper el principio de igualdad, para romper la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con discrecionalidad y de acuerdo con reglas de la sana crítica y buen criterio que tienen los jueces y magistrados de nuestro país y los fiscales. Efectivamente,
han constreñido la posibilidad de actuación de los jueces. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Pues yo, tras mucho pensar, creo que nos queda. Primero, hay que rezarle a San Reinders, el comisario Reinders, a la Santa Europa, que al final, menos mal que estamos en Europa, ¿no? Comisario Reinders parece duro, pero a mí me da miedo que luego se desinfle. España, además, está en la presidencia europea. Sería tremendo. España es el tercer país de la Unión Europea en volumen, en población, en importancia. Es verdad que la Unión Europea, con otra configuración diferente a la que tiene en la actualidad, hace unos años, en el año 2019, en un caso muy semejante que el que estamos sufriendo en España en este momento, reaccionó contra Rumanía en 2019. Y Rumanía se achantó y echó para atrás la ley de amnistía. ¿Por qué? Porque les amenazaban con la retirada de fondos. Yo quiero pedirle al comisario Reinders, por favor, que sea enérgico, que sea vehemente. Sí, me dirán que soy un antipatriota, me dirán que estoy pidiéndole a Europa que sancione a mi país. No, lo que le estoy pidiendo a Europa es que saque la vara, es que saque la amenaza y diga, hoy, ojo, que os retiramos los fondos europeos, el mecanismo de condicionalidad. Ojo, que estáis rompiendo con los principios constitutivos de los tratados fundacionales de la Unión Europea. El Estado de Derecho, la separación de poderes, el principio de igualdad, la independencia del Poder Judicial son los cimientos de la Unión Europea. Y en España los están bombardeando, los están socavando, los están dinamitando. Por lo tanto, tendrá que salir la Unión Europea a decir algo. ¿Reinders puede hacer esto? Reinders puede también, en la evaluación del Estado de Derecho, incluso proponer sanciones contra España de pérdida de derechos políticos en los órganos colegiados de la Unión Europea. Sería una vergüenza internacional para mi país, para nuestro país. O puede, en tercer lugar, incluso demandar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como ha hecho con Polonia y con Hungría, por temas mucho menos importantes que los que estamos viviendo aquí. Y ya por último, a mis jueces, a nuestros jueces, a mis queridos jueces, pedirles, por favor, que planteen la cuestión prejudicial, no la cuestión de inconstitucionalidad, en donde el asesor jurídico de Junts lo ha hecho muy bien y nos ha atado de pies y manos y no podemos utilizar ese mecanismo como última esperanza para que esta tropelía no se consume. Pero en la cuestión prejudicial, el derecho nacional no puede regularla y en la cuestión prejudicial se puede pedir la suspensión de la aplicación de la ley. Así que alguno de estos jueces heroicos que ha luchado contra el independentismo y que desde luego no son lawfare porque han respetado a pie juntillas los derechos fundamentales y las garantías procesales de las personas que delinquieron, a ellos hay que pedirles que planteen la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pidiendo la suspensión de la aplicación de la ley de amnistía para que la injusticia no se consume. Y termino con una última pregunta. ¿Qué podemos hacer desde Nexo, desde una asociación, una plataforma civil como Nexo, en la que además tenemos una comisión de calidad democrática que coordinas tú concretamente, pues en efecto, y que precisamente pues, trata todos estos temas? Mira, yo en esto llamo la atención de la gente para que no pierdan la esperanza en sus instituciones. Y claro, ahora la gente cuando te escribe por las redes sociales o el otro día en la manifestación a la que fuimos aquí en Madrid de la sociedad civil, la gente que te hablaba, pues se la veía desmoralizada, ¿no? Se la veía deprimida. No me extraña, no me extraña con una situación tan grave como la que estamos viviendo. Pero hay que pedirle a la gente que no pierda la fe, que no pierda la fe en sus políticos, que no pierda la fe en el sistema, que no pierda la fe en la Constitución española. ¿Por qué? Porque vendrán otros, antes o después vendrán otros, y nosotros desde Nexo tenemos la obligación de mantener viva esa esperanza, que habrá un día en el que haya políticos que gobiernen de otra manera. Tú y yo y toda la gente que estuvimos en el Congreso de los Diputados en la última legislatura, toda la gente que estuvimos peleándonos, que estuvimos machacando, que trabajamos 12, 14 horas al día, ¿por qué lo hacíamos? Lo hacíamos porque entendíamos que otra política es posible. Otra manera de hacer política es posible. Y por eso en Nexo, desde la vocalía de calidad democrática, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es tratar
de decir cosas tan sencillas como, por ejemplo, que se exija el mérito y la capacidad para ocupar un cargo público electivo. Que no sea el político que lleve el carné del PSOE o del PP en la boca el que consiga ser vocal del Consejo General del Poder Judicial o miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, sino que las instituciones públicas las gobiernen los mejores. Por eso, tú y yo en la anterior legislatura hicimos una reforma de la ley del régimen electoral general, para que no haya sobrerepresentación de los partidos independentistas, para que un hombre equivalga a un voto, un hombre, una mujer, un ciudadano, equivalga a un voto, y no nos pase como en la última legislatura, que Teruel Existe le costó su escaño 19.000 votos y el nuestro, el de Ciudadanos, costó 165.000 votos, el de Íñigo Errejón 190.000 votos, el que más. Claro, no puede ser reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, reformar el sistema de elección del Fiscal General del Estado, reformar para dar más transparencia el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Todas esas cosas son las que hay que hacer. Son esas reformas en materia de constitución de las estructuras básicas del Estado que tenemos que llevar adelante. Y eso es por lo que vamos a trabajar, por lo que ya estamos trabajando en Nexo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la gente no pierda la fe en su país. Pues Edmundo, muchas gracias. Inauguramos este espacio de Ágora Nexo para nuestra página web. Ha sido un placer poder charlar contigo. Sí, señor. Y ya sabe todo el mundo dónde estamos trabajando en esa Comisión de Calidad Democrática con temas tan interesantes, pero tan importantes, desgraciadamente, porque nos han traído hasta aquí. Exacto. Pues muchas gracias.